Dios le bendiga, Padre de Cristo para todos. Bienvenidos a su programa Tiempo de Reflexión. Bienvenido a su programa sexto. Óigame bien, estamos en el sexto programa. Llevamos una secuencia de grabaciones e entrevistas. Estamos entrevistando a nuestro pastor Freddy Giovanni Castro. Hoy, pastor carcelario de la obra carcelaria de nuestra amada iglesia IPUC. Pero en años anteriores, cuando este hombre no se había encontrado con Cristo, vivía un mundo literalmente extraviado, literalmente perdido. Pero nos está contando, y yo no sé cuántos han estado enriqueciendo, escuchando toda esta experiencia de a dónde Dios nos sacó, sin censura, sin tapujos, sin fachada, tal cual como sucedieron los hechos. Él nos está contando, nos está relatando. Así que vamos a escuchar unas palabras de saludos de nuestro pastor invitado, Freddy Giovanni Castro. Y después escuchamos las palabras, hoy sí nos están acompañando nuestros compañeros presentadores, los JJ. Adelante, pastor. El Señor Jesús los bendiga, hermanos. Un saludo para todos los oyentes de Tiempos de Reflexión y para aquí mis compañeros de panel, el pastor Giovanni Flores y mis hermanos JJ. Una bendición poder estar aquí una vez más, trayendo a memoria para que alguna persona salga de cualquier cautiverio, porque es bíblico. El Señor le dijo al endemoniado, ve y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Amén. Por eso es que lo contamos y me seréis testigos. Y sabemos que un testimonio totalmente influenciado por el Espíritu Santo es de gran bendición. Entonces esperamos que usted se reciba en esta noche y se goce y comparta esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén, pastor, bienvenido. Qué bendición tenerlo nuevamente en nuestro programa y que usted nos esté relatando su conversión, todo lo que vivió allí antes de conocer al Señor. Queremos saludar de una manera muy especial a todos nuestros oyentes, a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. De verdad que bonito lo que Dios hace en la vida del hombre. Cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón, Dios obra poderosamente. Entonces, amigo, Dios también puede obrar en tu vida. Ábrele las puertas de tu corazón al Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Padre Cristo, para todos. Qué bendición poder estar aquí nuevamente llevándole su programa, Tiempos de Reflexión. Gracias a Dios que nos permite nuevamente poder estar aquí reunidos. Hermano Freddy, bienvenido a toda nuestra amable audiencia. Qué bueno que me esté acompañando a nuestro hermano Freddy para seguir. Él nos siga relatando todas esas experiencias vividas con el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, pastor Freddy, quería hacerle la primera pregunta para seguir este relato testimonial. Quedamos precisamente en esas experiencias de liberación que usted ha tenido. Seguro que ha tenido varias. Usted ya lleva muchos años en la obra carcelaria. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo ustedes enfrentan esa cruda realidad, triste realidad? Y yo diría hasta misteriosa realidad, porque estamos hablando de una lucha no material, no física, sino espiritual. Así es, mi hermano Giovanni. Es correcto lo que estamos diciendo. Estamos en un contexto espiritual, ¿verdad? Tan cierto como el contexto físico que tenemos en estos momentos, también existe un contexto espiritual. Y ahí es donde se mueve toda la oscuridad. Y vivir sin Cristo es vivir en tinieblas, allí donde se mueven todas estas potestades. Esto es bíblico, no estamos hablando otra cosa, estamos hablando lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un hombre que tenía una legión y uno va a indagar y una legión son más de 2000 de los soldados de un cuerpo de custodia romano. Entonces, si la persona sufre una contaminación y no lo podemos desconocer, también habla la palabra de un espíritu que sale de la casa y anda buscando reposo y no lo halla. ¿Buscando qué? Un cuerpo. Y así sucede en esta vida. Y cada vez que el hombre se enreda en más cosas y peca,
se contamina lo que es el templo del Espíritu Santo, entonces lo hace una cueva de demonios. Lo viví, por eso lo hablo, lo conocí de primera mano, lo sentí, lo experimenté, y entonces ahora como pastor, a eso es que nos enfrentamos. Dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Entonces en la primera vez por lo menos que fui a una cárcel, había un profesor de inglés, y era un señor muy estudiado, un coeficiente intelectual bien alto. Él se acercó a pedirnos ayuda. Él decía que un espíritu lo atormentaba, que sentía que lo ahogaba. Yo no tenía experiencia de esto, pero con el hermano que fui, sí tenía experiencia. Fuimos a la celda a orar, y el profesor fuera de eso era como que alzaba pesas, entonces era muy musculoso. Cuando llegamos a la celda, cerramos la puerta y él invocamos el nombre de Jesús, y se empezó a manifestar algo en él, y se movía en el cuello como que se le engrosó, las venas se le brotaban, y empezó a tratar de ahogarlo en la presencia nuestra. Y sí, se veía que era ahí, él se tocaba el cuello como si alguien le estuviera poniendo las manos. Yo miraba y no creía, yo había leído en la Biblia, pero no creía lo que estaba viendo, cómo él empezó a cambiar de voz, y la voz de él era una voz de niña. Él hablaba como una niña, literalmente como una niña, siendo un hombre todo ya maduro. Pero entonces, desde que entramos ahí, desde que él estaba consciente, yo noté que él tenía espíritu de homosexualismo. Como que vino a mi cabeza y yo dije, ¿será que es así? O porque me miraba de una forma así, no normal. Y precisamente cuando él fue tomado por ese espíritu, hablaba como una niña. Eso era lo que se había apoderado de él. Y empezamos a hacer la liberación, y el hermano pues invocaba el nombre de Jesús. Yo lo único que hice fue orar y cerrar los ojos duro, porque existe la tradición que no vaya a abrir los ojos, que porque se le mete el espíritu. Yo cerraba esos ojos duro, pero ya me cansé de tenerlos cerrados y los abrí, y me di cuenta que el hermano lo que necesitaba era ayuda. Eso es un mito, que eso después de que uno esté con Jesucristo, él lo guarda. Entonces empezamos a orar, y el hombre cada vez la lucha y era ahorcarlo. Nosotros invocábamos el nombre, nos decía palabras, la niña que había ahí nos decía cosas, nos ofendía. Nosotros cuando entramos a la cárcel, en la cárcel le ponen unos sellos a uno. Unos son transparentes como lo que hay en los billetes, y se tienen que leer con ese neón, se los ponen a uno así, y otros son visibles. Esos sellos se explotaron de tanto sudar, porque la lucha sí fue como 2 horas ahí luchando con ese hombre, y eso fue una cosa terrible. Yo hablaba en otras lenguas, hermano, esas piernas me aplaudían. De ver lo que estaba sucediendo, el hermano sí tenía experiencia. Esa fue la primera vez que vi. Lógicamente, la cárcel es un principado de tinieblas. Allá habitan en conjunto todas estas huestes de maldad que son como soldados de guerrilla, que atacan directamente a los seres humanos. No son las potestades, no son los gobernadores, como dice ahí, sino que jerárquicamente son en las huestes de maldad que están ahí atacando a los hombres. Y ahí vimos que ese hombre fue liberado, nos daba las gracias. Yo quedé sorprendido, yo de una vez hice el curso intensivo, yo dije, así que así es. Y de ahí en adelante, pues uno observaba, y Dios le da esas capacidades del Espíritu Santo, esos dones, como es el discernimiento de espíritus, porque imagínense uno sin discernimiento de espíritu en una cárcel. Y entonces uno empezamos a ejercer eso, y en muchas ocasiones se encuentra uno con un excomandante, y ellos, para poder ingresar a donde el enemigo, ellos tienen un cierre, se cierran el cuerpo, se llama así, un cierre, se lo hacen en brujería, y bueno, eso hacen un pacto, un mito por allá, y no les entran las balas a fin de que se alejen de la muerte. Es así mismo que los ladrones botábamos las medias en el cementerio. Usted cogía las medias, las suyas, pasaba por el frente del cementerio y las botaba adentro, supuestamente para alejarse de la cárcel. Entonces, todo eso son brujerías, todo eso son mitos, supersticiones, pero algunas de ellas sí son ataduras. Entonces,
En esa situación se le acercan a uno esos hombres que han cometido tantos homicidios. En una ocasión allá en La Picota se me acercó un hombre bien contaminado y me dijo: pastor, yo sé que usted puede hacer algo por mí. Me contó la historia, cómo se había hecho este pacto, y me dijo: ore por mí, pues, por favor, pastor. Hermano, eso es, al principio a uno le causa temor porque se va a enfrentar a algo sobrenatural, pero el Espíritu Santo lo toma a uno y le da ese control, ese dominio, y el hombre cayó de rodillas y empezamos a invocar el nombre de Jesús, y el hombre empezó a ser liberado. Entonces, en una liberación, no todas son iguales. No es como que exista un manual para hacer una liberación, que primero haga esto, segundo y tercero, sino que todo va pasando y el Espíritu Santo le va mostrando a uno si dice, si no dice, si pregunta. Todo va sucediendo de acuerdo a como Dios lo planea, y uno observar a esos hombres que estaban atados con unos ojos vidriosos, negros, fijos, verlos después cómo mueven su ojo, su pupila vuelve al lugar correcto. Y por favor, gracias, pastor, y ahora yo soy libre en el nombre de Jesús, después de haber ejercido esa fuerza cuando uno lo está viendo la liberación, pero así mismo Dios le da a uno la capacidad de sostener una persona de esas, y es cuando uno observa la victoria que el Señor le da. Entonces, así en muchas ocasiones hemos experimentado en las cárceles estas situaciones que son bastante complejas, que si de pronto los hermanos que están aquí escuchándonos, allá, como les decía el otro día, la gente hace mucho pacto y atrae las tinieblas, y que se mueven, se mueven. Entonces, así mismo los hombres se atan, y tiene que ir uno en el nombre de Jesús revestido a hacer todas este tipo de liberaciones. Oiga, perfecto. Bueno, en cuanto a su entorno, ¿qué nos puede decir? ¿Dónde vivías? ¿Cómo se conducía? ¿Dónde se conducía? Porque me imagino que es un mundo bastante lleno de tinieblas. Normalmente, ¿dónde vivía el hermano Freddy cuando estaba en ese ambiente tan terrible? Bueno, hermano, entonces yo perdí mi casa, mi hogar, por la manera de comportarme. Me salí de la casa y cada vez iba más hacia el abismo, hasta que resulté viviendo y buscando, porque no solamente me tocó, sino que uno busca de lo que uno tiene, y resulté viviendo en los peores lugares, en las peores ciudades donde estaba. O sea, si uno estaba en algún país, uno buscaba algo que se llama la olla. La olla, en la olla usted encuentra los revólveres, en la olla encuentra los carros robados, en la olla encuentra las prostitutas, en la olla encuentra los compañeros, las armas, todo lo que usted necesita para operar en ese mundo. Entonces, yo cuando estaba en Colombia vivía en el barrio Santa Fe, si alguno lo conoce. Ese es un lugar donde viven todas las prostitutas, los ladrones. Yo me escondía en esos hoteles porque me estaba buscando la SIJIN, porque me estaba buscando la ley. Ahí me escondía, y me pasaba algo. Yo tenía una situación que quisiera en esta hora contarles, y es que yo no me gozaba del todo en la maldad que hacía. O sea, no era como los otros compañeros que se deleitaban en la maldad, sino que a mí me pasaba algo. Me dolía el corazón estar ahí metido, me dolía el corazón ver lo que teníamos que hacer, pero no encontraba salida. Entonces, cuando hablaba o interactuaba con una mujer que vendía su cuerpo, yo la aconsejaba, yo le preguntaba su nombre, ellas me contaban que habían sido abusadas por su papá. Yo tuve mi primera relación sexual, decían, a los 8 años, a los 10 años. El recuerdo que yo tengo de mi primera vez es una sábana llena de sangre por causa de mi papá. Entonces, eso me producía a mí como dolor, y yo les daba dinero si en ese momento tenía, y como que comencé a apadrinar a varias. Entonces, cada vez que yo cogía ese dinero, iba y ya sabía a quién le tenía que dar, y les daba por aquí, les daba por allá. Lo mismo me sucedía con las personas, los compañeros de ese mundo, que yo podía, que se veía que eran personas diferentes. Yo le decía: sálgase de esto, no siga en esto, no se sumerja, porque tiene que coger ese vicio, no es que se lo va a destruir. Entonces, era algo que solo vine a entender cuando me convertí al Señor y leí la palabra de Dios, que dice que somos escogidos según en Él antes de la fundación del mundo.
pero me dolía cuando íbamos a cometer un hurto, en ocasiones que alguien perdía la vida en un hurto de esos. Eso es algo que le marca la vida a uno. Recuerdo tanto una vez que uno de los muchachos que andaba con nosotros le disparó a un señor. Yo llevaba el carro manejándolo y por donde yo iba huyendo, me iba persiguiendo la ambulancia. O sea, sin saber que yo iba ahí, la ambulancia iba detrás mío. O sea, yo iba huyendo, se bajaron del carro, yo seguí para botar el carro. Entonces, por donde yo iba venía la ambulancia, la sirena. Yo no pensaba que era una ambulancia, sino que era la policía. Entonces, yo huía a la derecha, a la izquierda, me pasaba contravías, me metí en la avenida principal de Bogotá, que es la Caracas, me metí también en contravía y detrás observo yo y solo veía la ambulancia y los pies de la persona por fuera de la ventana. La persona iba agonizando. Entonces, todas esas cosas a mí me causaban no gozo, sino dolor. Yo decía, pero ¿yo qué hago en este mundo? Este mundo es muy oscuro. Y resulta que esa vez no era que me fuera siguiendo la ambulancia, sino que era la única salida que había para salir de un trancón. Pero en mi mente yo veía que era que me estaba persiguiendo. Entonces son situaciones que yo recuerdo en las que yo me tuve que perder para que ellos no cometieran el hurto, en las que la gente que de pronto estaba ahí en el hurto y estaban amarrados, pedían misericordia, por favor, no me vayan a matar, por favor, no me vayan a hacer nada, tengo unos hijos. A mí se me escurrían hasta las lágrimas y yo decía, no, tranquila, tranquila. Y en lo que a mí respecta, tranquila, que a usted no les va a pasar nada. Yo les decía, bueno, nos vamos rápido, nos vamos de aquí, vámonos, vámonos. Yo hacía todo lo posible y de pronto de nosotros que fuera el más violento, yo lo llevaba hacia afuera rápido. O sea, que sí existe el ladrón bueno. Pues hermano, pues con conciencia, diría yo, un poco de conciencia y eso era lo que yo tenía, un poquito de conciencia, porque ya no tener conciencia es no importarle nada. Entonces, eso es lo que se vive en ese mundo, mi hermano. Y en esa oscuridad viví en todas esos lugares donde la gente se mueve. Es decir, yo sé fácil dónde ir a evangelizar en cualquier parte del mundo. Usted se mete a esa olla y allá usted encuentra a los necesitados. Eso existe en todas las ciudades del mundo. Usted pregunta y llega allá. ¿Y después de convertido, tuviste alguna visita a esos lugares? Claro, hermano, claro, claro que sí. Claro, para ir a evangelizar y para ir a buscar. Una vez fui y les prediqué a todos los que estaban ahí en la olla, recién salido de la cárcel, pero me fue difícil porque mi pastor me dijo, Freddy, lo primero que le dijo, no vuelve al lugar de donde el Señor lo sacó. Evite esos lugares por lo menos mientras madura. Y yo pues me vi metido ahí, ellos me observaron, me llamaron, venga, ¿cómo así que es que se volvió cristiano, viejo Freddy? Venga, venga, venga. ¿Cómo así? Sí, sí se ve diferente vestido. ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces yo les empecé a testificar y les empecé a dar palabras, les empecé a predicar. Muchos de ellos lloraban, muchos de ellos quedaron sorprendidos de la obra que Dios estaba haciendo en mí. Pero no faltó el que estaba bien contaminado y después empezó a hacerme daño. Me empezó a decir, ¿y usted no le da pena vestirse así? Parece un señor. Usted que se vestía con tal ropa. ¿Usted no le da pena usar esos zapatos y antes usaba los mejores tenis? Oiga, ¿y qué más de la muchacha esa que por ahí lo anda preguntando? Ese poco de muchachas que lo preguntaban y sin embargo eso me quedó aquí. Y el día que me sentía mal, yo como que decía, ¿será que vuelvo a buscar? Porque es una lucha, después de que sale uno de la cárcel ese no es mágico, eso le toca a uno luchar contra todo eso. Entonces, eso fue lo que me sucedió. Bueno, pero es decir, no habías recibido el Espíritu Santo, ¿no? No había recibido el Espíritu. O sea, creo que me estuviste comentando precisamente eso, porque como no te usaban en la iglesia, entre comillas, como que te refugiaste en el evangelismo. Amén, amén, amén. Sí, así es, hermano. Yo me refugiaba en el evangelismo porque no era lleno del Espíritu Santo
Entonces no me usaban. Entonces yo iba a la cárcel, iba a las ollas, a los parques, por allá a predicar, ¿sí? A donde hay necesidad. Y de todas maneras, lo que les dije, llegó el momento en el que me sentí muy mal porque no es fácil pasar de esa vida a la vida en Cristo y a la vida de no delinquir. Entonces no tenía trabajo. La persona que sale de la cárcel sale con ese estigma. En el pasado judicial sale la marca. Entonces no conseguía trabajo, no encontraba cómo sostener a mi familia, pero Dios, que es bueno, le daba a mi esposa. Mi esposa sí trabajaba en una empresa, ella le dieron subsidio de vivienda, tenía todo lo legal. Y yo mientras tanto por ahí, a veces trabajando en construcción, a veces por ahí de celador, de tantas situaciones de esas. Entonces el enemigo me atacaba, esos dardos de que vuélvase otra vez, usted se consigue la plata allí en la esquina, fácil, usted sabe todos esos artes, nomás hágalo otra vez. Y en una situación que yo estaba así en esa lucha, en una ocasión yo tomé la decisión de irme. Yo dije, sí, la verdad yo voy a salirme de este mundo. Y recuerdo que yo iba a ir hacia el barrio a buscar a mis amigos cuando me encontré un muchacho que había estado preso conmigo. Él estaba en un patio y yo estaba en el otro. Entonces yo lo vi y él también me veía. Y siempre lo veía que él se pasaba a mi patio, que eso es prohibido, y me hacía coquitos por allá. Yo decía, ¿será que se quiere convertir? Y me lo encuentro en la calle y me dice, venga, venga, viejo Freddy, ¿cuándo salió? Y yo le dije, no, tal día. Y él me dijo, yo también acabé de salir, pero yo era con la decisión de irme del Señor. Y él me detiene, me dice, pero venga, necesito decirle algo. Yo dije, dígame rápido, ¿usted siguió en el evangelio, Freddy? Y yo le dije, pues mi hermano, sí, pero la verdad era que ya tenía el pensamiento de irme. Y él me dice, pero de verdad, Freddy, usted todavía sí es evangélico, porque yo le tengo que contar algo. Entonces me preocupó, yo le dije, claro, dígame, ¿qué pasó? Digo, pues viejo Freddy, yo necesito que usted me presente al Dios que lo cambió a usted. Y quiero contarle algo, cuando usted llegó a la cárcel, a mí me pagaron 10 millones de pesos para quitarle la vida. Yo le dije, ¿cómo así? Digo, sí, viejo Freddy, usted tenía tal enemigo y tal otro. Esos dos se unieron y pagaron de a 5 millones para que cuando usted llegara a la cárcel, la guardia lo enviara para el patio quinto. El patio quinto de la cárcel Modelo es el patio más terrible. Y a usted llega y lo mandan es para el cuarto. Entonces, esa plata llegó allá y nosotros nos teníamos que pasar a matarlo. Le pagamos a muchos de su patio para que lo mataran y no pudieron. Le pagamos a muchachos de nuestro patio que se pasaran al patio y no pudieron. Y en la cárcel es fácil eso porque una persona ya condenada que no tiene que darle de comer a su familia por cualquier peso se vende. Y como es en hacinamiento, 1.500 personas en un patio hacinadas, así espichadas, por detrás a usted lo apuñalean y nadie se da cuenta quién fue. Entonces le dije, ¿cómo así? ¿Cómo fue eso? Él me dijo, ¿recuerda tal ocasión que usted estaba vestido de tal color, con tal pantalón, tal camisa, que nosotros llegamos hasta allá y le abrimos la cortina? Yo dije, sí, yo me acuerdo esa vez. Digo, ese día lo íbamos a matar, pero no pudimos matarlo. Ahí había algo sobrenatural que no nos dejaba ni mover. Nos empezaba a dar temblor. Y yo quedé asombrado. Y recuerda esa vez que nos sacaron a todos los patios unidos a la cancha de fútbol porque iban a hacer una rascada, iban a desenterrar unas cosas que habían enterradas y estábamos todos en pantaloncillos en la cancha. Digo, a usted se le iban a tirar más de 20 personas a matarlo, pero apenas nos le íbamos a tirar, ustedes empezaron el culto. Nosotros, ¿qué hicimos cuando nos unieron ahí? Con todos los otros patios hicimos un círculo y empezamos a adorar al Señor. Empezamos a alabar al Señor. Digo, no lo podíamos tocar. En otra ocasión íbamos a matarlo a usted en un pasillo que estaba usted hablando con su pastor, uno mono de ojos azules, y es peor era, ese señor tenía un poder que no le podíamos arrimar. Mejor dicho, le cuento, necesito que me presente a ese Dios porque ese Dios es poderoso. A usted lo guardó cuántas veces, viejo Freddy, y nosotros lo llamábamos de la reja, de un patio a otro hay una reja en la que le llaman a usted y lo cogen de la reja y lo apuñalean. Y a mí me llamaban y yo por allá no iba.
Yo decía, ¿quién sabe quién me necesita? Si yo ahora ando es con Cristo, yo por acá que voy. Entonces, como yo tenía el pensamiento de irme del Señor, porque era muy duro, porque el proceso es duro, hermano. Entonces el Señor me puso fue a llorar y me mostró de dónde me había guardado. Enseguida corrí para la iglesia más cercana, me puse a llorar de rodillas, Señor, perdóname, yo qué es lo que voy a hacer, mira lo que tú hiciste conmigo, Señor, me guardaste la vida, Señor, y me levanto así, hermano, y había un cartel y decía, hoy, gran culto de obra carcelaria, pastor invitado, Mario Osorio. Ese era mi pastor, el de la cárcel. Ahí me tocó arrodillarme otra vez. Señor, perdóname. Me quedé hasta la hora del culto. El Señor me habló. Mi pastor otra vez me dio esas nuevas fuerzas. Y ahí fue cuando ya fui lleno del Espíritu Santo. Yo fui a un campamento y ahí fui lleno del Espíritu Santo gracias al Señor y ya fue diferente. Entonces, cuando ya me querían poner en el altar, yo les decía, no, yo tengo una misión en la cárcel. Hermano, si alcanzo a llegar de la cárcel, claro que sí, al culto de los jóvenes. Hermanito Freddy, que si no, no, si alcanzo a llegar, ya entonces cogí compromiso con la cárcel porque Dios por eso lo hizo. No me llenó con su Espíritu Santo porque me hubiera agradado más el altar que otra cosa. Dios ya me tenía con ese propósito, hermano Giovanni. Oiga, fascinante, fascinante ver cómo, Dios mío, usted iba a bajar los brazos y de repente le salió tremendo testimonio. Unas palabras de despedida, hermano Javier, hermano Jorman, JJ, y un comentario a lo que han escuchado. Bueno, queremos agradecer a nuestro pastor Freddy Castro por abrir las puertas de su corazón y por contarnos de verdad todo esto, lo que el Señor ha venido haciendo y lo que ha hecho a través de su vida en el transcurso de todo este tiempo. De verdad que es algo asombroso, es algo impactante, es algo de poder reconocer de verdad la grandeza de Dios. O sea, vemos que de pronto usted no veía de pronto lo que Dios hacía por usted. Pero ver que más adelante otra persona le cuenta cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo sostenía allí dentro de la cárcel para grandes cosas. Entonces eso es lo que hace el Señor. Dios saca de lo vil, de lo menospreciado, Dios saca al hombre y lo pone en alto. Y esa es una maravilla del Señor. O sea, cuando ya casi de pronto de repente sus brazos estaban casi que tocaban el suelo, pero Dios volvió y levantó sus brazos y le dio fuerzas y le dio visión y le dio pasión por ese trabajo tan especial, porque no creo que no es fácil entrar a una cárcel. Esto es de pantalón largo. Entrar allí de verdad se necesita tener el poder, la unción de Dios, el respaldo de Dios y la autoridad que solamente el Señor puede dar. Y eso lo tiene usted, mi hermano, ese trabajo tan especial. Dios le continúe bendiciendo en esta obra carcelaria allí, en representación de la iglesia del Señor, porque usted hace parte de ese ministerio y Dios lo ha venido respaldando y lo ha venido usando para grandes cosas. Dios le bendiga, mi hermano Frey, y a toda la audiencia. Dios le bendiga, de verdad, muy contentos y vamos a estar ahí conectados a continuar con este testimonio. Bueno, hermano Freddy, altamente agradecido con usted por seguir acompañándonos, por seguir contando esas maravillas. La verdad que todo lo que usted ha hablado y todo lo que nos ha comentado es impactante de ver lo que hace Dios, ¿no? El único que tiene todo el poder para hacer eso es el Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de todas las cosas. Como dice su palabra, mía son todas las almas. Entonces, ver todo lo que el Señor ha hecho en su vida, eso lo hace ver a uno como que hay esperanza. Y amigo que nos está escuchando en esta noche, tal vez usted estará diciendo, no, conmigo no hay esperanza. No, sí hay esperanza. Cuando Cristo llega, comienza una nueva historia. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Freddy. Que el Señor lo siga ayudando y lo siga respaldando grandemente. Hermano Freddy, sus palabras de despedida. Amén, amén, hermanos. Rápidamente les cuento que también uno en la cárcel se encuentra con esos grandes comandantes. Hubo una desmovilización y nos encontramos con muchos de ellos y ellos lo tratan a uno con mucho respeto, le dan lo que uno pida de tomar, de comer, Señor, le dicen, y uno se siente pues aludido, pero ¿por qué? Y ellos le cuentan que es que ellos en sus pueblos, por allá en el monte donde interactúan, dicen que ahí han recibido muchachos endemoniados
y los han llevado a la iglesia tradicional, los han llevado a X iglesia, a Y iglesia y no pasa nada. Esos muchachos siguen y les mandan 20, 30 soldados para aplacarlos, no pueden hacer nada, pero cuando los mandan a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ahí son liberados. Entonces, por eso le dan ese respeto a la iglesia y a sus ministros. Entonces, que Dios los bendiga y sigamos adelante, mi hermano, porque esto está muy bueno. Claro, esto hay que seguirlo, como usted lo acaba de decir, seguir adelante para el 7º capítulo. Y de verdad, hermano Freddy, gracias por ser de bendición. Así que no se pierda, usted que lleva ese hilo allí, conductor, ese hilo allí de todos estos programas, de este gran testimonio e impactante testimonio. Mañana le invitamos. Que Dios le bendiga, Padre Cristo, para todos.